Salam alaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nazkuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, el Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Allah, Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que traen nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar y sin duda transitará por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Allah decreta el desvío, nadie lo podrá guiar y transitará por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y de tribulaciones o desgracias. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero a la paz, y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Según cuento de la tradición islámica, había una vez un anciano que estaba arrodillado en un oasis, muy afanado y muy sofocado por el calor, ¿no?, cavando un agujero grande al lado de las palmeras. Por allí pasó un rico mercader que paró pues, para refrescarse y para que sus camellos bebieran agua. Y al ver al anciano ahí haciendo ese agujero debajo del sol, todo sofocado, se le acercó y le dijo: mira, ven, siéntate conmigo y toma un poco de agua fresca, ¿no? y ponte a la sombra. Pero el anciano le dijo que no, que estaba muy ocupado. ¿Y qué pasó? Que entonces el mercader, intrigado, le preguntó: pero mire, ¿qué estás haciendo, no? Y él le dijo: estoy plantando o estoy sembrando dátiles. Claro, el comerciante se quedó fuera de lugar, ¿no? Y le preguntó: ¿qué edad tiene? Y el hombre dice: pues mira, la verdad es que no lo sé, pero más de 80, seguro que tengo más de 80. Claro, el hombre pensó, el comerciante pensó: el pobrecillo de tanto calor, tanto sol, ha perdido su mente, ¿no? Entonces le explicó: mira, aquí en este país, en esta zona, los dátiles tardan 50 años en dar frutos, ¿no? Es decir, que no vas a ver esos dátiles. Descansa, siéntate conmigo a tomar agua y descansa y ya seguirás haciendo el agujero. Pero el anciano volvió a decirle que no. Y le dijo: mira, todos los dátiles que me he comido en mi vida seguramente fueron plantadas por gente que tampoco pensó en comerlos, ¿no? Entonces, tan solo por ser agradecido con ellos, ¿no?, ahora, aunque yo no me coma estos dátiles, tengo la obligación de plantarlos. Este cuento de la tradición islámica nos da cinco enseñanzas muy importantes.
La primera es lo que se llama la gratitud intergeneracional. Es decir, nosotros vivimos gracias al esfuerzo de los que vivieron antes. Y los que nos sucederán, los que vendrán después de nosotros, vivirán gracias a los esfuerzos que hagamos nosotros. Dice el Sagrado Corán en la Sura de las Dunas, Al-Ahqaf, y en la Ley 15. Y le hemos encomendado al hombre que haga el bien a sus padres. Su madre lo llevó en el vientre con fatiga y con fatiga lo parió durante su embarazo y la lactancia durante 30 meses. Y al alcanzar la madurez tras haber llegado a los 40 años, dice el hombre: Señor mío, infunde en mí que te agradezca el beneficio con el que me has favorecido a mí y a mis padres, y que lleve a cabo buenas acciones que sean de tu agrado. Y haz mi descendencia recta, en verdad a ti me vuelvo y yo soy de los sometidos. Aquí no habla directamente de la gratitud intergeneracional en general, sino de la gratitud entre generaciones, pensando en la familia, ¿no? Pero esta ley nos dice una cosa muy importante, porque nos habla de 3 agradecimientos. Primero, Allah Subhanahu wa Ta'ala, eso es fundamental, ¿no? Pero en segundo lugar, también hacia los padres, ¿no?, por el sacrificio que hicieron por nosotros. Pero también hay un agradecimiento hacia la descendencia, pidiendo que ellos también sean rectos y agradecidos. La segunda enseñanza del cuento es la paciencia. Las cosas valiosas requieren siempre tiempo para que puedan dar fruto, ¿no? Como el caso de las palmeras, 50 años, ¿no? Dice Sagrado Corán en la Sura de la Victoria, Al-Fath, y en la Ley 29. Muhammad es el mensajero de Allah. Los que están con él, se refiere a los sahaba, ¿no? Yo estoy complacido con ellos, son duros con los incrédulos y compasivos entre ellos. Los ves inclinados y postrados buscando el favor de Allah y la aceptación, y en sus caras llevan la huella de la postración. Así son descritos en la Torá, uno de los primeros mensajes que envió Allah subhanahu wa ta'ala. Y continúa la ley. Y su descripción en el Evangelio es que son como una semilla que echa su brote, lo fortalece, cobra grosor y toma forma completa sobre su tallo, maravillando a los sembradores. Continúa la ley. Para con ellos, es decir, está hablando de los creyentes que están con el profeta, los compañeros del profeta. Para con ellos, indignar a los incrédulos. Fíjate qué frase. No es que Allah tenga ese propósito, sino que los incrédulos se indignan cuando ven a verdaderos creyentes, a creyentes que están llenos de paciencia. Allah ha prometido a los que de ellos crean y practiquen las acciones de bien un perdón y una enorme recompensa, ¿no? Fíjense, el ejemplo que nos nombra esta ley es que se necesita tiempo y paciencia para ser un buen creyente. No es una cosa de hoy para mañana. La vuelvo a repetir porque es importante. Dice, son como una semilla que echa su brote, lo fortalece, cobra grosor y toma forma completa sobre su tallo. Es decir, que no es una cosa sencilla ser un verdadero creyente. Hay que trabajarlo bien. Ahora sí, una vez que lo consigue, dice, maravillando a los sembradores, y maravillando a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no?, que es el que nos dio la vida, ¿no? La tercera enseñanza del cuento es el desinterés y el altruismo, entendiendo por altruismo que somos rápidos en hacer cosas buenas por los demás. Eso es lo que significa altruismo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer el bien aunque no seamos reconocidos inmediatamente o no seamos recompensados inmediatamente. Dice el Sagrado Corán en la Sura del Hombre, Al-Insan, y en las leyes que van de la 8 a la 9. Y daban de comer a pesar de su propia necesidad y apego a ello, al pobre, al huérfano y al cautivo. No os alimentamos sino por la faz de Allah. No buscamos en vosotros ni recompensa ni agradecimiento. Es decir, que el creyente hace el bien buscando solo la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Para nada quiere la gratitud ni la recompensa de la gente. Por lo menos si de verdad quiere ser un buen creyente. La cuarta enseñanza que nos da el cuento es la responsabilidad moral. Para un creyente es fundamental vivir con la conciencia de que cada acción, cada palabra y cada intención tienen consecuencias ante Allah subhanahu wa ta'ala, ante uno mismo y
ante el resto, a los que están a nuestro alrededor, ante los demás. Y que por todo ello se va a rendir cuenta tanto en esta vida como en la otra. Es como si formáramos parte de una cadena de beneficio mutuo, es decir, que nos ayudamos unos a otros. Dios va a Corán sobre la mesa servida, al Maida, y al final de la ley 2. Cooperad en la bondad, la piedad, y no cooperéis en el pecado y la transgresión. Temed a Allah, es decir, tened taqwa de Allah, y ciertamente Allah severo en el castigo. Y la quinta y última enseñanza de este cuento es la perspectiva eterna, ¿vale? Lo que Allah ve y valora es mucho más importante que la aprobación humana. Eso es lo que significa tener perspectiva del más allá. Dice Sahaba Corán en la sura de la mesa servida, Maida, y al final de la ayah 105. Vosotros que creéis, preocupados por guardaros a vosotros mismos. Nadie que se extravíe podrá perjudicaros si estáis guiados. A Allah habréis de volver todos y os hará saber lo que hicisteis. Vemos que entonces el último examen, la última evaluación proviene de Allah subhanahu wa ta'ala, no de la opinión de los otros. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es ante Él, ante Allah subhanahu wa ta'ala, nunca ante la aprobación humana, ¿no? Pues bueno, cada experiencia que nosotros tenemos, cada encuentro, cada prueba que tenemos en esta vida, siempre tiene una enseñanza, al igual que el cuento que tenía 5 enseñanzas, ¿no? La vida nos habla constantemente, a veces con alegría y a veces con dificultad, ¿no? Pero en ambos casos, tanto si es alegría o dificultad, la forma en que nos habla la vida, pues en ambos casos tiene una enseñanza para aquel que utiliza el intelecto, que utiliza la razón, ¿no? Dice Sahaba Corán en la sura de la vaca, al-Baqara, y en ella 164. En la creación de los cielos y la tierra, en la alternancia de la noche y el día, en los barcos que navegan por el mar para beneficio de la gente, en lo que Allah hace descender del cielo de agua con la que da vida a la tierra después de su muerte y dispersa en ella toda criatura, en el cambio de los vientos y las nubes sometidas entre el cielo y la tierra, ¿no? Nos da toda una serie de cosas que suceden a nuestro alrededor. Y ahora ella continúa. Hay signos, es decir, en todo esto hay signos para gente que razona, es decir, que nuestro alrededor está lleno de enseñanza. Y el creyente no vive distraído a esas enseñanzas, sino que vive leyendo y aprendiendo de esas señales que son otra cosa, no son otra cosa que señales de Allah subhanahu wa ta'ala, y que están en todo lo que nos rodea. Y a eso se le llama lecciones de vida. Pues hoy vamos precisamente a hablar de estas lecciones de vida que nos da el Creador, que nos las da tanto en su creación como en su revelación. Lecciones que nos recuerdan que la vida es corta, pero que es suficiente para hacer buenas obras. Es decir, que tenemos tiempo para demostrarle a Allah que somos gente creyente, ¿no? Lecciones que nos muestran que la intención no es lo importante de una acción o de una obra, que la intención, es lo importante. Lecciones que nos llaman a la justicia, a la paciencia, a la humildad, a la fraternidad. Lecciones que nos llevan a cómo vivir en este mundo, pero sin olvidar el otro. Hermanos, nosotros debemos escuchar esas lecciones con nuestro corazón y nuestra mente abierta, ¿vale? Para poder captar esa información y para poder llevarla a nuestra vida diaria. Porque la verdadera sabiduría no consiste en tener conocimiento, sino en vivirlo, en vivificar, en vivir ese conocimiento. Pues vamos a hablar entonces de algunas lecciones que nos da el Islam. La primera lección, que es la primera que tenemos que aprender todos, es que la vida es temporal. Dice Sahaba Corán en la sura del dominio, al-Mulk, y en las aleyas 1 y 2. Bendito sea aquel en cuyas manos está la soberanía y es poderoso sobre todas las cosas, quien creó la muerte y la vida para probaros y ver cuál de vosotros sería mejor en obra. Y Él es el irresistible y el perdonador. Nada en este mundo, nada es permanente. La vida en sí mismo es una prueba. Y todo lo que nos pasa, sean alegrías, tristezas, dificultades, todo, absolutamente todo, forma parte del plan del que nos creó. Por lo tanto, si nosotros queremos priorizar la otra vida, la que hay después de la muerte, debemos tener conciencia de que la muerte va a llegar más tarde o más temprano, es decir, que no vamos a poder evitarla nunca. Esa es la primera lección que sacamos de las señales de Allah subhanahu wa ta'ala.
La segunda lección es que la intención vale más que la apariencia, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala juzga a las personas por lo que hay en su corazón y por la sinceridad de sus actos. No de cómo te ves a ti mismo ni de cómo te ven los demás. La intención es lo que da el verdadero valor a la acción. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y fue transmitido por Muslim, las acciones se juzgan según las intenciones. Y a cada persona le corresponde lo que haya tenido como intención. Por lo tanto, una acción o la misma acción puede tener diferentes resultados dependiendo de la intención con la que hagamos. Si una persona que parece buena, ¿verdad?, y generosa, tiene un corazón lleno de egoísmo y está buscando en todo momento el reconocimiento, ha perdido el valor de las acciones que haga. La tercera lección es que, y esta es importantísima, que la justicia es un deber absoluto. La justicia para el creyente no es opcional, como algunos piensan. Es una orden directa de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no?, que nos debe guiar en todas nuestras intenciones, acciones, decisiones e incluso en nuestras relaciones con los demás. La justicia, vuelvo a repetir, no es algo opcional que tú puedes decidir ser o no ser. Es una orden de Allah. Directa. Dice Sagrado Corán en la Sura de las Mujeres An-Nisa y en la ley 135. Vosotros que creéis, sed firmes en establecer la justicia, dando testimonio por Allah, aunque vaya en contra de vosotros mismos, de vuestros padres o parientes más próximos, tanto si son ricos como si son pobres, y no importa la categoría. Allah es antes que ellos. Es decir, que si Allah te ordena ser justo, esa justicia está por encima de cualquier cosa terrenal, de cualquier cosa de este mundo. Además nos da unas cuantas pistas más. No sigáis los deseos para que podáis ser justos. Es importante eso, controlar nuestros deseos. Y si dais falso testimonio y os apartáis, es decir, si metéis la pata, es cierto que Allah conoce hasta lo más recóndito de lo que hacéis. Y si no creas que puedes esconder alguna injusticia delante de Allah subhanahu wa ta'ala. La justicia no depende de simpatías, ni de riqueza, ni del estatus social o de las relaciones personales que tengas tú con esas personas. El musulmán nunca adapta la justicia a su conveniencia, sino que la defiende, aunque vaya en contra de él mismo, aunque le perjudique defender la justicia. La justicia siempre debe prevalecer porque, como dijimos al principio, Allah lo ordena. Wallah y Allah sabe más, que Allah nos bendiga con el grandioso Corán y nos guíe para que le temamos como se merece. Y ahora le pedimos perdón a Allah porque Él es el perdonador y el misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, naskuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, quien fortalece y eleva a los creyentes. Sabe que Allah está con la comunidad y todo aquel que se desvíe de su comunidad será juzgado en el día del juicio final. Hermanos, hay que afianzarse en el Islam, agarrándose en primer lugar a la cuerda más fuerte que está formada por las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y por la sunna o la tradición de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Según cuenta la tradición islámica, en una ocasión, un joven discípulo viajó hasta una ciudad para visitar a un maestro que era muy conocido por sus enseñanzas.
Cuando el joven llegó a la madrasa, encontró al maestro limpiando cuidadosamente un espejo de cobre. Actualmente los espejos son de cristal que tienen por detrás una capa de aluminio o de plata, ¿no? Pero en aquel tiempo los espejos eran de cobre que se pulían muy bien y entonces reflejaban al igual que un espejo, ¿no? Entonces el joven le dijo al maestro: he venido aquí para que me enseñe cómo tener una buena vida. El maestro sonrió, le enseñó el espejo y le dijo: mira, ¿ves este espejo de cobre? Cuando yo llegué a esta madrasa estaba cubierto de óxido, no reflejaba absolutamente nada. Y con paciencia y constancia he logrado que vuelva a brillar, es decir, que vuelva a reflejar. Bueno, el discípulo, el joven, se le queda mirando como diciendo: este que me está contando, y le dice: mira, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida, no? Si yo venía aquí a preguntarte cómo tener una buena vida. A lo que el maestro entonces le dijo: mira, el corazón del ser humano es como este espejo. Allah subhanahu wa ta'ala lo creó puro, pero el tiempo, las pasiones, las injusticias y los pensamientos negativos lo cubren de óxido. Para volver a ver con claridad hay que limpiarlo, hay que volverlo a pulir, y esto se hace pues con el recuerdo de Allah, con las buenas acciones y con el arrepentimiento sincero. Y le preguntó al joven: mira, ¿y si dejo de limpiarlo? Es decir, si no hago estas cosas, ¿no? Entonces le dijo: aunque tengas ojos, no verás la realidad, y aunque tengas oído, no escucharás las palabras verdaderas. Porque el óxido en el corazón lo vuelve ciego y sordo a la guía de Allah. El joven entendió entonces que para obtener una buena vida no es una cosa que se consiga, que sea inmediata, que se consiga de hoy para mañana, sino que precisa de un trabajo constante, ¿no? Desde aquel día, todas las noches revisaba su corazón, como puliéndolo, como si fuera el espejo de cobre, para que reflejara solo luz y no oscuridad. Al igual que el cuento que pusimos en la primera parte tenía unas enseñanzas, este también. La primera enseñanza que tiene este cuento es la pureza interior, lo importante de tener pureza interior. Porque cuanto más limpio esté nuestro corazón, más claridad habrá en nuestra vida. Mejor entenderemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Dice el Sagrado Corán en la Sura de los Poetas, Shu'ara, y en la ley 88 y 89, el día en que ni la riqueza ni los hijos servirán de nada, solo quien venga a Allah con un corazón puro, con un corazón pulido, con un corazón limpio. La segunda enseñanza de este cuento es la constancia. La vida requiere trabajo diario y no actos aislados, y no hacer buenas cosas de vez en cuando, sino una cosa constante. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y fue transmitido por Muslim: las acciones más amadas ante Allah son las constantes, aunque sean pocas, ¿no? Pero son las que se hacen con constancia. La tercera enseñanza del cuento es que el recuerdo de Allah y las buenas acciones son herramientas fundamentales para limpiar el óxido del corazón, el óxido espiritual. Dice Sagrado Corán en la Sura del Hierro, Al-Hadid, y en la ley 16. ¿Acaso no les ha llegado a los que creen el momento de que sus corazones se sometan al recuerdo de Allah y a lo que ha descendido de la verdad, y no sean como aquellos a los que se les dio el libro anteriormente, cuyo tiempo fue largo y sus corazones se endurecieron, estando muchos de ellos descarriados? La cuarta y última enseñanza que sacamos de este cuento es también fundamental, y la hemos hablado muchas veces, la autoevaluación, ¿no? Revisarse a uno mismo evita que cada vez tengamos más faltas o más malos hábitos que dañan a los demás. Dice el Sagrado Corán en la Sura de la Reunión, Al-Hashr, y en la ley 18. Vosotros que creéis, tened taqwa, es decir, temed a Allah, y que cada uno espere para el mañana lo que él mismo se haya buscado. Y temed a Allah, cierto que Allah está informado de lo que hacéis. Seguimos entonces en esta segunda parte del Khutba hablando de lecciones que nos dan la vida. La cuarta lección es que la paciencia es la clave de que salgamos bien, es decir, es la clave de tener éxito, ¿no? Y el creyente es paciente en tres ocasiones. Es paciente en la adoración, ¿verdad? Porque se mantiene constante en la oración, en el ayuno y en el recuerdo de Allah. Es paciente en la tentación, porque no cae ni en los susurros del Shaitán, ni en los deseos del ego. Y es paciente en las dificultades de la vida. ¿Y esto por qué? Porque sabe que las dificultades de la vida son pruebas que nos pone Allah subhanahu wa ta'ala.
Por lo tanto, hermanos, sin paciencia, todo esfuerzo que hagamos por lo que sea, se nos queda a la mitad. Es difícil llegar al objetivo. Sin embargo, con paciencia siempre se cumplen los objetivos que buscamos, siempre que sean objetivos buenos, ¿no? Dice Sábado con la sura de la vaca al-Baqara en el día 153. Vosotros que creéis, buscad ayuda a través de la paciencia y de la oración. Es cierto que Allah está con los pacientes. La quinta lección es tener mucho cuidado con los pensamientos, porque se pueden convertir en acciones. Los pensamientos que nosotros dejamos crecer aquí en nuestra mente terminan siempre manifestándose en nuestra vida. Por eso es muy peligroso jugar con los pensamientos, ¿no? Y claro, un pensamiento sano pues, produce una acción buena, una acción sana, y un pensamiento malo produce pues, una acción que hace daño, ¿no? Una acción mala. Y hay que tener mucho cuidado porque los pensamientos, cuando se repiten, cuando son constantes en nuestra mente, se convierten en deseos. Cuando los deseos son constantes, se convierten en acciones. Cuando las acciones son constantes, cuando se repiten continuamente, se convierte en algo terrible que es un hábito. Es decir, que hemos normalizado la acción. Y cuando los hábitos son constantes, entonces definen tu carácter. Pero lo malo de todo esto es que tu carácter define tu destino en la otra vida. Es decir, que hay que tener mucho cuidado porque se empieza teniendo malos pensamientos y se termina siendo de acceso fácil al castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. En realidad podríamos definir los pensamientos como guías de Shaitán. Es decir, son formas de sacarnos, los malos pensamientos, son formas de sacarnos del camino de Allah subhanahu wa ta'ala. La sexta lección es que la búsqueda del conocimiento es una obligación. Los creyentes no vivimos una vida de ignorancia, aunque a veces lo parezca, ni seguimos rutinas ciegamente, sin razonar, sino que buscamos el conocimiento para, junto con el intelecto, poder tener éxito tanto en esta vida como en la otra, en ambas, ¿no? Que es lo fundamental. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y fue transmitido por Muslim, la búsqueda del conocimiento es una obligación para todo musulmán. ¿Qué quiere decir musulmán? Aquella persona que se somete voluntariamente, ¿vale? Se somete voluntariamente a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, si tú te quieres someter voluntariamente a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, tienes que adquirir conocimiento, es decir, saber qué es lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de ti. La séptima lección viene a la par con esta, es decir, el conocimiento sin práctica no tiene ningún valor. Es decir, de nada te sirve leer, ¿no? O muchas palabras sagradas o nombrarlas y repetirlas si no las llevas a la acción, ¿vale? No tienen ningún valor si no las llevas a la práctica. Por mucho que te pases todo el día alhamdulillah, Allahu Akbar, si eso no lo llevas a la práctica, a la vida diaria, no tiene absolutamente ningún valor, ni para ti ni para nadie. Dice Sábado Corán la sura de la vaca al-Baqara en el ayah 44. ¿Acaso ordenáis a los demás hacer el bien y os olvidáis de vosotros mismos mientras que recitáis las escrituras? Es que no razonáis. Hay un proverbio muy bueno que dice que Allah le pone un gusano a cada pájaro, ¿vale? Pero no lo pone en el nido. ¿Eso qué significa? Que el pájaro tiene que hacer un esfuerzo para poderse comer el gusano que le da Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros queremos conseguir una acción, tenemos a través de medios, de un esfuerzo. La octava lección es que la humildad eleva mientras que la arrogancia destruye. Dios ha dado en la sura de los rebaños, Al-An'am y en la ley 83. Esa es la morada de la última vida que concedemos a quienes no quieren ser altivos, es decir, a los que no son arrogantes, en la tierra ni corromper, y es el buen fin para los que tienen taqwa de Allah. Fíjense, hermanos, el orgullo desmedido nos aleja de Allah subhanahu wa ta'ala, mientras que la humildad nos acerca, pero muchísimo, a Él, ¿no? La novena lección es que nuestra lengua tiene una gran responsabilidad. En el Islam, la responsabilidad de nuestra lengua nos enseña que el verdadero carácter de un musulmán no va en que haga más o menos actos de adoración, sino va también en lo que dice diariamente.
en lo que su lengua suelta diariamente. Porque la lengua te puede llevar al paraíso, ¿verdad? Pues con dikra, con recuerdo de Allah, con sinceridad, con bondad, pero te puede hundir en el infierno, ¿no? Si nada más que te dedicas a decir mentiras, chistes, chismorreos e insultos. Por eso, en el Islam hay que tener una conciencia muy clara de que tenemos que tener un entrenamiento con nuestra lengua desde pequeñito, desde muy chiquitito, para ser conscientes, tener autocontrol y tener misericordia con los demás, que es la forma de tener una lengua responsable, ¿no? Dice el Corán en la sura de Kaf y en la ley 16 al 18. Hemos creado al hombre y sabemos lo que su alma le susurra. Estamos más cerca de él que su propia vena yugular. Cuando los ángeles que se ocupan de él escriben sentados a su derecha y a su izquierda, no hay nada que diga, fíjate, no hay nada que podamos decir nosotros que no tenga a su lado presente un vigilante, ¿no? Es que son estos dos ángeles que están a nuestro lado y que saludamos cada vez que terminamos de rezar, ¿no? La 10ª lección es que el establecimiento de la comunidad es algo fundamental en el Islam, aunque la tenemos medio olvidadilla, es algo fundamental. El Islam nos enseña que es importantísimo la comunidad, porque el creyente tiene que descubrir, darse cuenta de que no está solo, de que todo lo que haga, fe, obra, hasta su propio destino, está ligado al cuidado y a la cooperación de los demás. El que vive solo y para él es imposible que sea un verdadero creyente. Todos sus actos en realidad están relacionados con los demás. Como dijimos antes, formamos parte de una cadena de mutuo beneficio, es decir, que deberíamos estar entrelazados ayudándonos unos a otros, dentro de nuestras posibilidades, desde luego, ¿no? Los musulmanes tenemos que ser solidarios, responsables y conscientes de que el éxito tanto espiritual como humano, no hace falta estar pensando en Dios, se consigue siempre en comunidad, se consigue siempre estando todos juntos, formando una pella. Dice Sábado con la sura de los profetas, Al-Anbiya, y en la ley 92. Verdaderamente la nación que formáis es una. Fíjate, esta frase nos está diciendo muchísimo. Es una, es decir, somos uno. Todos nosotros juntos somos uno. Es decir, que deberíamos estar atentos el uno al otro siempre. No por intereses, no porque quiera ir contigo esta tarde al cine o quiera que me invite un café, no. Deberíamos estar unidos siempre, todos unidos, ¿no? Y continúa la ley, y yo soy vuestro Señor, adoradme pues. La 11ª y última lección que nos da el Islam, que le voy a nombrar, que eso no quiere decir que nada más que haya 11 lecciones, hay muchísimas más, ¿no? Es la importancia que tiene recordar siempre la otra vida. Porque eso nos hace que podamos transformarnos para bien en este mundo, porque nos vuelve humilde, nos vuelve paciente, responsable, nos vuelve sincero. El saber que dependiendo de nuestro comportamiento en esta vida será la otra. Por lo tanto es fundamental no olvidarse, tenerlo siempre en nuestra conciencia, porque esa conciencia evita que nos perdamos en las pasiones de la vida y nos dirige a la meta que todos queremos, que es buscar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala y la vida eterna en el paraíso, inshallah. Dice Sábado con la sura de la araña, Al-Ankabut, y en la ley 5. Quien está a la espera del encuentro con Allah, el plazo de Allah llegará y Él es quien oye y quien sabe. Wal'alam, y Allah sabe más. Ahora invocamos a Allah grandioso, que nos recordará siempre y le agradecemos por su gracia, que las incrementará. Sabéis que Él está bien informado de lo que hacéis, tener taqwa y pedir bendiciones por el profeta Muhammad y repetir, Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma te pedimos que bendigas al profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día de juicio final. Allahumma te pedimos que protejas a todos los seres humanos oprimidos del mundo y que impidas que los opresores continúen con sus opresiones. Allahumma te pedimos que protejas y bendigas a nuestros hermanos que sufren o mueren en cualquier parte del mundo. Allahumma perdona nuestros pecados y acepta nuestro arrepentimiento porque tú eres el más perdonador y el más misericordioso. Allahumma no desvíes nuestros corazones después de habernos guiado y concédenos tu misericordia. Allahumma que nuestros ojos y oídos se deleiten con el Corán, que nuestras lenguas se deleiten con el Dikra y que nuestras almas se deleiten con tu luz. Allahumma ayúdanos a mantener la fe pura en tiempos de dificultad.
Allahumma, muéstranos la verdad y como verdad concédenos la capacidad de seguirla. Allahumma, muéstranos la falsedad y como falsedad concédenos la capacidad de evitarla. Allahumma, haznos de aquellos que no cambian lo que es eterno por lo que es pasajero y enriquécenos con los que nos acerca a ti. Allahumma, haz de aquellos que muestran misericordia hacia los demás y llena nuestros corazones con amor y bondad. Allahumma, haznos de aquellos que no cambian lo que es eterno por lo que es pasajero y enriquécenos con lo que nos acerca a ti. Allahumma, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos preceden en la fe. Haz que no briguen nuestros corazones rencor alguno hacia los que creen. Señor, tú eres el perdonador y misericordioso, tú eres quien todo lo oye y todo lo sabe. Alhamdulillah y Rabbil Alamin. Vamos a hacer salah, inshallah.